4. Al otro lado de la puerta de vaivén, tras haber llegado por una venturosa casualidad justo a tiempo para presenciar aquel vergonzoso espectáculo, Jonas se lo quedó mirando con una mezcla de asombro, desprecio y algo muy cercano al horror. Primero, uno de los mocosos de la afiliación pone en brete a De Pape, y cuando Reynolds parece que lo tiene dominado, el muchachote de la cara redonda y los hombros de vaquero le coloca a Reynolds un cuchillo en la garganta. Ninguno de los dos mocosos rebasa ni en un día tan siquiera los 15 años y ninguno va armado. Maravilloso. Le hubiera parecido mucho mejor y más divertido que un circo ambulante de no haber sido por los problemas que plantearían después cómo no se arreglarán debidamente las cosas. ¿Qué clase de trabajo podrían llevar a cabo en Hanbury si se corriera la voz de que los cocos tenían miedo de los niños en lugar que ocurriera lo contrario? Puede que aún haya tiempo para acabar con todo esto antes de que se produzca alguna muerte. Si tú quieres. ¿Quieres? Jonas llegó a la conclusión de que sí, de que podrían alzarse con el triunfo si supieran jugar bien las cartas. También llegó a la conclusión de que los mocosos de la afiliación no abandonarían vivos la baronía de Megis a menos que tuvieran muchísima suerte. ¿Dónde está el otro? Didbor. Buena pregunta, una pregunta muy importante. La vergüenza se convertiría en humillación absoluta en caso de que a él le tomaran el pelo, tal como se lo habían tomado a Roy y a Clay. Didbor no estaba en la barra, eso seguro. Jonas giró sobre sus talones y echó un vistazo a la calle Mayor Sur, en ambas direcciones, bajo aquella luna besadora que había sido llena hace apenas 2 días. Todo estaba casi tan claro como la luz del día. No había nadie, ni en la calle ni al fondo donde estaba el almacén mercantil de Hanbury. El almacén tenía un porche en el que no había más que unos tótems labrados que producían los guardianes del haz, el oso, la tortuga, el pez, el águila, el león. También el murciélago y el lobo. 7 de los 12 que había, tan relucientes como el mármol bajo la luz de la luna, sin duda los preferidos de los chiquillos. Pero allí no había hombres. Bueno, estupendo. Jonas aguzó la vista para mirar hacia el estrecho callejón situado entre el almacén y la carnicería. Vio una sombra detrás de un montón de cajas desechadas, se puso en tensión y se relajó al ver los relucientes ojos verdes de un gato. Asintió con la cabeza y volvió a centrar su atención en el asunto que tenía entre manos, empujando la hoja izquierda de la puerta de vaivén y entrando en el descanso de los viajeros. Alain oyó el chirrido de una bisagra, pero el revólver de Jonas se plantó en su sien antes de que él pudiera empezar a volverse tan siquiera. Mira, hijito, a menos que seas un barbero, será mejor que sueltes ese venablo de caza de jabalíes. No te lo volveré a repetir. No, dijo Alain. Jonas, que no esperaba otra cosa que obediencia y no estaba preparado para nada más, se quedó pasmado. ¿Cómo? Ya me ha oído, dijo Alain. He dicho que no. 5. Tras haber hecho los correspondientes cumplidos y haberse retirado de la costa, Roland había dejado que sus amigos se fueran a divertir por su cuenta. Suponía que acabarían en el descanso de los viajeros, pero no se quedarían mucho rato ni se meterían en demasiados líos, puesto que no tenían dinero para las partidas de carta ni para beber nada más que estirante que un poco de té helado. Se había dirigido a la ciudad cabalgando en otra dirección. Había dejado atado su caballo en uno de los postes públicos en la plaza de más abajo de los 2 que había en la ciudad. Rasher había soltado un breve relincho de perplejidad ante aquel trato, pero nada más.
y desde entonces había estado paseando por las desiertas y dormidas calles, con el sombrero encasquetado sobre los ojos y las manos en la espalda, entrelazadas en un doloroso nudo. Tenía la mente llena de preguntas. Las cosas de allí estaban mal, pero que muy mal. Al principio había pensado que eran solo figuraciones suyas, que la parte infantil de su personalidad estaba buscando dificultades imaginarias e intrigas de cuentos de hadas, por lo que habían apartado de la auténtica acción. Pero tras su conversación con Rennie Refrey, sabía que no era así. Había preguntas y misterios absolutos, pero los más terribles de todo era el que él no podía concentrarse en ellos y tanto menos hacer algún progreso que le permitiera desentrañarlos. Cada vez que lo intentaba, se interponía el rostro de Susan Delgado. Cada vez que el movimiento de su cabello o incluso la graciosa e intrépida manera en que sus pies calzados de seda había seguido el ritmo de sus botas durante el baile sin la menor asombro de duda ni vacilación. ¡Ay, su rostro, su rostro! Una y otra vez oía lo último que él le había dicho, hablando con aquel ampuloso y mojigato tono de predicador infantil. Hubiera dado cualquier cosa por retirar aquel tono y aquellas palabras. Cuando llegara el tiempo de la siega, ella descansaría sobre la almohada de Thorin y concebiría un hijo suyo antes de que cayeran las primeras nieves, quizá un heredero varón. ¿Y qué? Los hombres ricos, los famosos y los aristócratas habían tenido chicas Gilly desde que el mundo era mundo. El propio Arthur L. había tenido más de 40 según los relatos. Por consiguiente, ¿qué le importaba a él? Creo que me he enamorado de ella. Por eso me importa. Una idea que le consternaba, pero no podía pasar por alto. Conocía demasiado bien el paisaje de su corazón. La amaba. Era muy probable que así fuera, pero una parte de sí mismo también la odiaba y se aferraba a la inquietante idea que se le había ocurrido durante la cena. Si hubiera ido armado, le hubiera pegado un tiro a Susan Delgado en el corazón. Parte de ello se debía a los celos, pero no todo, a lo mejor ni siquiera la parte más grande. Había establecido una indefinible pero poderosa relación entre Olive Thorin, su triste y dócil sonrisita al fondo de la mesa, y su propia madre. ¿Acaso no había visto en los ojos de su madre una expresión de tristeza y dolor parecida el día en que él la había sorprendido con el asesor de su padre? Martin con el cuello de la camisa desabrochado y Gabrielle de Chain vestida con una túnica que le había resbalado de un hombro en una estancia que apestaba a lo que ambos habían estado haciendo aquella calurosa mañana. Su mente, a pesar de lo endurecida que ya estaba, se llenó de terror al recordar aquella imagen, por lo que regresó a la de Susan Delgado, a sus ojos grises y a su sedoso cabello. La veía riéndose, con la barbilla levantada y las manos sobre el zafiro que Thorin le había dado. Roland pensaba que podía perdonarle el hecho de que fuera una Gilly. Lo que no le podía perdonar, a pesar de la fuerte atracción que sentía por ella, era aquella horrible sonrisa del rostro de Olive Thorin mientras la contemplaba sentada en el que hubiera tenido que ser su sitio, sentada en su sitio y riéndose. Estas eran las cosas que le pasaban por la cabeza mientras recorría varios kilómetros bajo la luz de la luna. No tenía por qué pensar en todo aquello. Susan Delgado no era la razón de su presencia allí, ni tampoco lo era aquel ridículo alcalde al que le crujían los nudillos, ni su pobre y rústica esposa. Y sin embargo no se los podía quitar de la cabeza y dedicarse a lo suyo. Había olvidado el rostro de su padre y paseaba bajo la luz de la luna con la esperanza de volverlo a encontrar. Así llegó a la dormida y plateada calle mayor, caminando
de norte a sur, mientras pensaba vagamente que quizá podría reunirse con Cuthbert y Elaine para echar un trago y lanzar una o dos veces los dados por el pasillo de Satanás antes de ir a recoger a Rusher y retirarse a descansar. Y así fue como acertó a ver a Jonas. La enjuta figura y el largo cabello blanco resultaban inconfundibles en la parte exterior de la puerta de vaivén del descanso de los viajeros, mirando hacia el interior del local. Jonas tenía una mano en la culata de su revólver y el cuerpo contraído de tal forma que Roland apartó inmediatamente a un lado cualquier otro pensamiento de su mente. Algo estaba ocurriendo, y si Bert y Elaine estaban dentro, quizá este algo tuviera que ver con ellos. A fin de cuentas, eran los forasteros de la ciudad y cabía la posibilidad e incluso la probabilidad de que no todo el mundo en Hambry amara la afiliación con el fervor que les había profesado durante la cena de aquella noche. O puede que fueran los amigos de Jonas los que estaban en dificultades. En cualquier caso, algo estaba ocurriendo. Sin tener una idea muy clara de por qué lo estaba haciendo, Roland subió sigilosamente los peldaños del porche del almacén mercantil, en el que había toda una hilera de figuras de animales labradas y probablemente fuertemente aseguradas con clavos a las tablas de madera del suelo para que los borrachos del local del otro lado de la calle no se las pudieran llevar mientras entonaban las canciones de su infancia. Roland se situó detrás de la última figura de la hilera, el oso, y dobló las rodillas para que no se viera la parte superior de su sombrero. Vio que Jonas se volvía, miraba hacia el otro lado de la calle y después su mirada se concentraba en algo situado a su izquierda. Un levísimo rumor. «Miau, miau». Es un gato en el callejón. Jonas miró un poco más y después entró en el descanso. Roland salió de detrás del oso, bajó los peldaños y echó a andar por la calle. No tenía el don del toque de Elaine, pero a veces tenía unas intuiciones muy fuertes, y la de ahora le estaba diciendo que tenía que darse prisa. Arriba, la luna besadora se ocultó detrás de una nube. 6. Petty, la trotona, aún estaba encaramada en el taburete, pero ya se le había pasado la borrachera y en lo que menos pensaba era en cantar. Apenas podía creer lo que estaba viendo. Jonas tenía atrapado a un chico, que tenía atrapado a Reynolds, que tenía atrapado a otro chico. Este último llevaba el cráneo de un pájaro colgado de una cadena alrededor del cuello, que tenía atrapado a Roy de Pape y que de hecho había derramado un poco de sangre de Roy de Pape. Y cuando Jonas le dijo al chicarrón que soltara el cuchillo que tenía colocado en la garganta de Reynolds, el chicarrón se había negado a hacerlo. «Ya me podéis apagar las luces y enviarme al claro del final del camino», pensó Petty. «Pues ahora ya lo he visto todo». Vaya si lo he visto. Pensaba que hubiera tenido que bajar del taburete. Era probable que hubiera un tiroteo en un momento a otro y probablemente muy grande. Pero a veces hay que correr algún riesgo, porque ciertas cosas eran tan impresionantes que una no se las podía perder. 7. «Estamos en esta ciudad por unos asuntos de la afiliación», dijo Elaine. Tenía una mano hundida en el sudoroso cabello de Reynolds. La otra ejercía una constante presión sobre el cuchillo apoyado en la garganta de Reynolds, aunque no la suficiente como para rajarle la piel. «Si usted nos hace daño, la afiliación tomará nota, y nuestros padres también. Los perseguirán como perros, y cuando los atrapen, los colgarán boca abajo». «Hijito, no hay ninguna patrulla de la afiliación en 200 o probablemente 300 ruedas a la redonda», dijo Jonas, «y me importaría una mierda que hubiera una al otro lado de aquella colina. Y vuestros padres también me importan una mierda. Suelta este cuchillo o te vuelo la tapa de los sesos». «No».
Las futuras consecuencias de esta acción podrían ser maravillosas, dijo alegremente Cuthbert, a pesar de que, por debajo de sus parloteos, estaba hecho un manojo de nervios. Puede que no se debieran al temor ni siquiera al nerviosismo, simples nervios, y probablemente de los buenos, pensó amargamente Jonas. Había subestimado el temple de aquellos chicos. Si algo estaba claro era esto. Usted dispara contra Richard y Richard le corta la garganta al señor Capa, mientras el señor Capa dispara contra mí. Mis pobres dedos moribundos sueltan el elástico del tirachinas y colocan una bala de acero en lo que figura que es el cerebro del señor Cuatro Ojos. Si usted se retira, supongo que por lo menos será un consuelo para sus amigos muertos. Vamos a dejarlo en un empate, le dijo Alain al hombre que le había colocado un revólver en la sien. Todos lo dejamos y nos vamos. No, hijito, dijo Jonas. Hablaba en tono paciente y no creía que se le notara la furia, pero esta era cada vez más intensa. Dioses, tener que aguantar un desafío como aquel, aunque solo fuera un carácter provisional. Nadie se comporta de esta manera con los cazadores del gran ataúd. Esta es vuestra última oportunidad de... Algo duro, frío y muy apropiado empujó la espalda de la camisa de Jonas, justo entre las paletillas. Inmediatamente supo lo que era y quién lo empuñaba. Comprendió que había perdido la partida, pero no acertaba a comprender cómo era posible que se hubiera producido aquella ridícula y exasperante cadena de acontecimientos. Enfunde el revólver, dijo la voz situada detrás de la afilada punta metálica. Era una voz en cierto modo vacía, no solo serena, sino exenta de emoción. Hágalo ahora mismo o se lo hundo en el corazón. Se acabaron las palabras, ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir. O lo hace o muere. Jonas oyó dos cosas en aquella voz, juventud y verdad. Enfundó el revólver. ¿Y usted, el del cabello negro? Aparte el revólver de la oreja de mi amigo y guárdeselo en la funda. Ahora mismo. Clay Reynolds no necesitó que le repitieran la invitación y lanzó un prolongado y trémulo suspiro cuando Alain apartó el cuchillo de su garganta y retrocedió. Cuthbert no miró a su alrededor. Se limitó a mantener el elástico del tirachinas tensado y el codo doblado. Usted, el de la barra, dijo Roland, enfunde el arma. De Pape así lo hizo y su rostro se contrajo en una mueca de dolor cuando se rozó el dedo herido con el cinto del revólver. Solo cuando lo tuvo guardado en su funda, Cuthbert aflojó el elástico del tirachinas y dejó que la bala le cayera en la palma de la mano. La causa de todo el jaleo quedó olvidada en cuanto cesaron los efectos. Shemi se levantó y cruzó a toda prisa el local. Tenía las mejillas mojadas de lágrimas. Tomó una mano de Cuthbert, la besó varias veces, haciendo unos ruidosos chasquidos que hubieran resultado cómicos en otras circunstancias, y se le acercó a la mejilla un momento. Después pasó por delante de Reynolds, empujó la hoja de la derecha de la puerta de vaivén y cayó directamente en los brazos de un adormilado sheriff todavía medio borracho. Chef había ido a buscar a Avery a la cárcel, donde el sheriff de la baronía estaba durmiendo la mona de la cena de gala del alcalde en una de las celdas. 8. Menudo jaleo, ¿verdad? Hablaba Avery. Nadie le contestó. No esperaba que lo hicieran, a poco listos que fueran. La zona del despacho de la cárcel era demasiado pequeña como para acoger cómodamente a 3 hombres. 3 robustos, no del todo hombres, y un sheriff extra grueso, por lo que Avery los acompañó a la cercana sala de reuniones municipal, donde se oía el suave zureo de las palomas del tejado y el regular tic-tac del reloj de pared situado detrás de la tribuna.
Aunque la estancia era muy sencilla, la elección había sido muy acertada. Allí se habían reunido durante cientos de años los ciudadanos y los terratenientes de la baronía para tomar decisiones, aprobar leyes y de vez en cuando enviar al oeste a alguna persona especialmente molesta. Se respiraba una sensación de seriedad en aquella oscuridad iluminada por la luna, y a Roland le pareció que hasta el viejo Jonas la percibió un poco. De lo que no cabía duda era de que infundía al sheriff Herc Avery una autoridad que de otro modo no hubiera podido proyectar. La estancia estaba llena de lo que en aquel lugar y momento se llamaban bancos pelados. Unos bancos de roble sin cojines para las posaderas ni para la espalda. Había 60 en total, 30 a cada lado, con un ancho pasillo en medio. Jonas, De Pape y Reynolds se sentaron en el primer banco a la izquierda del pasillo. Roland, Cuthbert y Elaine lo hicieron en el primero de la derecha. Reynolds y De Pape parecían enfurruñados y avergonzados. Roland parecía distante y circunspecto. La pequeña tripulación de Wilderborn se mostraba tranquila. Roland le había dirigido a Cuthbert una mirada confiando en que éste la pudiera comprender. Como se te ocurra hacer un comentario gracioso, te arranco la lengua de cuajo. Pensaba que el mensaje había sido recibido. Bert se había guardado el estúpido centinela en alguna parte, lo cual era una buena señal. «Menudo jaleo», repitió Avery, arrojándoles una varada de alcohol en un profundo suspiro. Estaba sentado en el borde de la plataforma, con las piernas colgando, y los miraba con una especie de enojado asombro. Se abrió la puerta lateral y entró el agente Dave sin la chaqueta blanca de servicio y con el monóculo guardado en el bolsillo de su habitual camisa caqui. En una mano sostenía una copa y en la otra un trozo de papel doblado con algo que a Roland le pareció un trozo de corteza de abedul. ¿Ha servido la primera mitad, Davy?, preguntó a Avery. En ese momento su expresión era más propia de alguien de cuya amabilidad se está abusando. «¡Ea! ¿La has hervido 2 veces?» «Sí, 2 veces». «Esas eran las instrucciones». «Sí», repitió Dave en tono resignado. Le entregó a Avery la copa y echó el resto de la corteza de abedul contenida en el papel cuando el sheriff levantó la copa para que lo hiciera. Avery agitó el contenido, contempló el líquido con expresión insegura y se lo bebió haciendo una mueca. «¡Qué malo es esto!», exclamó. «¿Puede haber algo más desagradable?». «¿Qué es?», preguntó Jonas. «Unos polvos para el dolor de cabeza, unos polvos para la resaca, podríamos decir, de la vieja bruja, la que vive en Cos. ¿Sabe dónde quiero decir?». Avery miró intencionadamente a Jonas, aunque el viejo pistolero fingió no darse cuenta. Roland pensó que sí se había percatado. ¿Qué significaba aquello? ¿Otro misterio? De Pape levantó los ojos al oír la palabra cos y después siguió chupando el dedo herido. Al otro lado de Pape, Reynolds estaba rebujado en su capa, mirándose las rodillas, con la cara muy seria. «¿Da resultado?», preguntó Roland. Muchacho, pero hay que pagar un precio a cambio de la medicina de la bruja. Recuérdelo, siempre hay que pagar. Le quita a uno el dolor de cabeza cuando ha bebido demasiada cantidad del maldito ponche del alcalde Thorin, pero te retuerce las tripas que no veas. ¡Y los pedos! Agitó una mano por delante de su rostro para ilustrar sus palabras. Tomó otro sorbo de la copa y la posó. Después recuperó una seriedad inicial, pero la atmósfera de la sala se había despejado un poco y todos lo notaron. «¿Y ahora, chicos, qué vamos a hacer con este asunto?». Herc Avery los recorrió lentamente a todos con la mirada, desde Reynolds a su extrema derecha hasta Lane, Richard Stodworth y a su extrema izquierda.
Por un lado tenemos a los hombres del alcalde y por otro a los hombres de la afiliación, 6 sujetos a punto de matarse. ¿Y por qué? Por un medio bobo y un cubo derramado de agua sucia. Señaló primero a los cazadores del gran ataúd y después a los contadores de la afiliación. 2 barriles de pólvora y un sheriff gordinflón en medio. ¿Qué piensan ustedes? Digan algo, no sean tímidos. Si no eran tímidos en la casa de putas de Coral, de unas puertas más abajo, no lo sean aquí. Nadie dijo nada. Avery tomó otro sorbo de su desagradable bebida, dejó la copa y los miró con más determinación. Lo que dijo a continuación no sorprendió demasiado a Roland. Era exactamente lo que cabía esperar de un hombre como Avery, incluso con el tono de voz con el que dio a entender que se consideraba un hombre capaz de tomar duras decisiones cuando tenía que hacerlo. Por los dioses. Yo les diré lo que vamos a hacer. Vamos a olvidarlo. Ahora adoptó el aire de alguien que espera un clamor y está preparado para hacerle frente. Al ver que nadie hablaba ni siquiera restregaba un pie por el suelo, pareció desconcertarse, pues tenía un trabajo que hacer y la noche ya se estaba haciendo vieja. Echó los hombros hacia atrás y siguió adelante. No me pasaré los próximos 3 o 4 meses esperando a ver quién de entre ustedes ha matado a quién, ni hablar. Y tampoco me colocaré en una situación en la que pueda recibir un castigo por culpa de su estúpida pelea por ese pobre imbécil de Shemi. Apelo a su sentido práctico si les digo que yo puedo ser su amigo o su enemigo durante su estancia aquí, pero cometería un error si no apelara también a sus más nobles naturalezas, que yo estoy seguro de que son muy grandes y sensibles. El sheriff intentó entonces utilizar un tono exaltado que a juicio de Roland no resultó demasiado eficaz. Avery se dirigió a Jonas. «Sai, no puedo creer que quieran ustedes causar problemas a 3 jóvenes de la afiliación. La afiliación que ha sido como la leche materna y la protectora mano paterna desde hace por lo menos 50 generaciones. No querrán ser ustedes tan irrespetuosos como para eso, ¿verdad?» Jonas sacudió la cabeza y esbozó su leve sonrisa de siempre. Avery volvió a asentir con la cabeza. Aquel asentimiento quería decir que las cosas iban muy bien. Todos tienen sus tareas y ocupaciones y ninguno de ustedes querrá que algo así entorpezca su labor, ¿no es cierto? Esta vez todos sacudieron la cabeza. Ahora quiero que se levanten, que se miren a la cara, que se estrechen la mano y que se pidan mutuamente perdón. Si no lo hacen, por mí ya pueden irse todos al oeste al amanecer. Tomó la copa y esta vez bebió un trago más largo. Roland observó que le temblaba un poco la mano y no le extrañó. Todo era pura fachada. El sheriff debía de haber comprendido que Jonas, Reynolds y de Pape no estaban bajo su autoridad en cuanto vio a los pequeños ataúdes azules tatuados en sus manos. Y después de aquella noche debía de pensar lo mismo respecto a Deadbor, Stotworth y Head. Solo podía abrigar la esperanza de que comprendieran lo que tenían que hacer por su propio bien. Roland lo comprendía, y al parecer Jonas también, pues cuando Roland se levantó, Jonas hizo lo propio. Avery se echó un poco hacia atrás, como si temiera que Jonas extrajera el revólver y Roland se sacara el cuchillo de la cintura, el que sostenía contra la espalda de Jonas cuando él había entrado jadeando en el local. Pero nadie sacó revólveres ni cuchillos. Jonas se volvió hacia Roland y le tendió la mano. «Tiene razón, muchacho», dijo Jonas con una chirriante y trémula voz. «Sí. ¿Quiere estrechar la mano de un viejo y comprometerse a empezar de nuevo?» «Sí». Roland tendió su mano. Jonas la tomó. «Imploro su perdón». «Yo imploro el suyo, señor Jonas». Roland se dio unas palmadas en la garganta con la mano izquierda, tal como era costumbre hacer cuando uno se dirigía a alguien de más edad.
Mientras ambos se sentaban, Allen y Reynolds se levantaron con tanta precisión como si hubieran ensayado previamente una ceremonia. Finalmente se levantaron Cuthbert y de Pape. Roland estaba completamente seguro de que las payasadas de Cuthbert saltarían como un muñeco de resorte. El muy insensato no podía evitarlo, aunque se hubiera dado cuenta de que de Pape no estaba para bromas aquella noche. «Le pido perdón», dijo Bert con una admirable seriedad en la voz. «Y yo se lo pido a usted», musitó de Pape, tendiéndole la ensangrentada mano. Roland tuvo una visión de pesadilla de Bert estrechándola con todas sus fuerzas y obligando al pelirrojo a gritar como una lechuza sobre una estufa encendida, pero el apretón de manos de Bert fue tan comedido como su voz. Avery, sentado en el borde de la plataforma, con las rechonchas piernas colgando, lo contemplaba todo con la satisfacción propia de un benévolo tío. Hasta la agente Dave estaba sonriendo. «Ahora les propongo que me estrechen la mano a mí y después se vayan cada cual por su camino, pues ya es muy tarde y las personas como yo necesitan dormir para estar guapas». Soltó una risita y se volvió a sentir incómodo al ver que nadie le secundaba. Bajó de la plataforma y empezó a estrechar manos con el entusiasmo propio de un clérigo que finalmente ha conseguido casar a una recalcitrante pareja tras un largo y tormentoso noviazgo. 9. Cuando salieron a la calle, la luna ya se había ocultado y se veían las primeras luces del alba al fondo del mar limpio. «Puede que nos volvamos a ver, señor», comentó Jonas. «Puede que sí», contestó Roland, montando en su caballo. 10. Los cazadores del Gran Ataúd se alojaban en la casa del vigilante a poco más de 1 kilómetro al sur de la costa y a unos 8 kilómetros de la ciudad. A medio camino de allí, Jonas se detuvo al llegar a un recodo del sendero. Allí se iniciaba una empinada y pedregosa ladera que descendía hacia el resplandeciente mar. «Baje usted, señor», dijo. Estaba mirando a de Pape. «Jonas, yo bajé». Mordiéndose nerviosamente el labio, de Pape desmontó. «Quítese las gafas». «¿Qué es eso, Jonas? Yo no...» «Si lo que quiere es que se rompan, déjeselas puestas. A mí me da lo mismo». De Pape se quitó las gafas de montura dorada mientras se mordía el labio todavía con más fuerza. Acababa de quitárselas y las sostenía en la mano cuando Jonas le arreó un tortazo en la cara. De Pape lanzó un grito y patinó hacia la pendiente. Jonas se adelantó, moviéndose con la misma rapidez con que le había pegado y le agarró por la camisa justo antes de que cayera rodando por el borde. Después enrolló la mano en el tejido de su camisa y atrajo a de Pape hacia sí. Respiró hondo e inhaló el fuerte olor de la resina de pino y el sudor de Pape. «Te tendría que arrojar por el precipicio», le dijo en su entrecortado jadeo. «¿Sabes el daño que has hecho?» Jonas, no quería. Ha sido solo para divertirme un poco. ¿Cómo podían nosotros saber que ellos...?» Lentamente la mano de Jonas aflojó la presa. Las últimas palabras habían surtido efecto. «¿Cómo podían nosotros saber?» Era una frase gramaticalmente incorrecta, pero se ajustaba a la verdad. De no haber sido por lo de aquella noche, tal vez jamás lo hubieran sabido. En ese sentido, de Pape les había hecho un favor. El demonio conocido era siempre preferible al demonio por conocer. De todos modos, se correría la voz y la gente se montaría de risa. Pero puede que hasta eso estuviera bien. A su debido tiempo, la gente dejaría de reírse.